الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoy tenía la intención de comentar primero relatos de algunos de los compañeros del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y después hablar sobre la respetada vida del señor Mirza Anas Ahmad Saheb, quien falleció hace unos días. Sin embargo, he recibido muchas cartas de personas que me cuentan cosas sobre su persona que he decidido hablar exclusivamente de él hoy. Mirza Anas Ahmad Saheb era el hijo mayor de Hazrat Khalifatul Masih III Rahimahullah. Falleció en Rabwa hace unos días a la edad de 81 años. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Era el nieto paterno mayor de Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu y el nieto materno de Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba y Nawab Muhammad Ali Khan Sahib. Por lo tanto, también era mi primo por parte de mi tío materno. Cursó su educación temprana en Qadian y luego la completó en Rabwa. Luego obtuvo un máster de la Universidad de Punjab. Después trabajó en la universidad de allí por algún tiempo. Más tarde estudió en la Universidad de Oxford, aquí en Inglaterra, donde obtuvo un máster. Por la gracia de Allah, formalmente dedicó su vida al servicio de la comunidad Ahmadiyya en 1955 y entró en el campo práctico en 1962. Trabajó en varios departamentos con gran diligencia. Tenía la costumbre de trabajar con gran pasión, determinación y esfuerzo. Conocía muy bien los hadices dichos del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la filosofía y la literatura inglesa. Le gustaban especialmente los hadices, por lo tanto, debido a este interés personal, se especializó inicialmente en los hadices bajo la tutela del fallecido Maulvi Khurshid Ahmad Saheb. Tenía una muy buena biblioteca en su casa con muchos libros raros. Era un lector muy entusiasta. Cada vez que un estudiante se le acercaba para obtener orientación sobre cualquier campo de conocimiento, le proporcionaba información muy valiosa. Su colección de libros incluye el importante canon de los hadices adquirido en varias librerías. Cuando se consagró en 1955 y se presentó con este propósito, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu habló sobre él y dijo en el programa de dedicación a la comunidad que he iniciado, recibí 3 solicitudes. Una de ellas es de mi nieto paterno, Mirza Anas Ahmad. Él es el hijo de Mirza Nasir Ahmad Sahib. Que Allah le permita cumplir su intención. Anas Ahmad me escribió diciendo que si tenía la intención de consagrar mi vida después de haber estudiado Derecho, sin embargo, ahora puede destinarme donde desee, ya que estoy listo para cualquier cosa. Por la gracia de Allah Ta'ala, el Todopoderoso, pudo servir en varias oficinas de la comunidad durante 56 años. Su puesto inicial fue en Talimul Islam College como profesor. Luego fue nombrado Naib Nazir Islah Irshad en 1975. Antes de ser nombrado Nazir Additional Islah Irshad, también fue secretario privado de Hazrat Khalifatul Masih III y Hazrat Khalifatul Masih IV Rahimahullah durante su primer viaje a Europa. Además tuvo la oportunidad de servir como administrador de Jamia Ahmadiyya
y sirvió como Nazir Ta'lim durante algunos años. También desempeñó el cargo de Nazir Diwan, Naib Nazir Diwan. Actualmente ocupaba el cargo de Wakil Tasnif en el Tehrik-e-Jadid. En un principio obtuvo el cargo de Wakilut Tasnif y luego en marzo de 1999 fue nombrado Wakilut Ishad. A pesar de que había alcanzado la edad de jubilación en 1997, sin embargo, tuvo la oportunidad de servir hasta su último aliento. También tuvo la oportunidad de servir en los cuerpos centrales de Judamul Ahmadiyya y Ansarullah. Por otro lado, tradujo Barahine Ahmadiyya y Mahmud Ki Amin, que ya se han publicado. Actualmente estaba trabajando en la revisión de la traducción al inglés de Surma Chashma Arya Ezal Aurhami Durresmin. Cuando nuestras escuelas se nacionalizaron, la Jamaat comenzó a abrir sus propias escuelas bajo la Fundación Nasser y trabajó en calidad de presidente. Fue miembro del Comité de Jurisprudencia y de la Junta de la Fundación Nur. Esta fundación se estableció para publicar los libros de los hadices, los dichos y las tradiciones del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam bajo la Jamaat y también para preparar sus traducciones y comentarios. Actualmente estaba traduciendo Musnad Ahmad bin Hanbal al Urdu. Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Anhu ha relatado un incidente relacionado con la migración de Qadian después de la partición de la India. Este es un relato histórico relacionado con un sacrificio personal ofrecido por Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Sin embargo, dado que también se le menciona, lo relataré. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu afirma que cuando vinieron de Qadian les dijo a los miembros de su familia que recibirían la misma cantidad de comida de la cocina, el langarjana, que reciben otras personas. Debido a las difíciles circunstancias de la época, había racionamiento. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dijo que en esos días, debido a las estrecheces económicas, había dado instrucciones de que solo se serviría un pedazo de pan por persona y dio las mismas instrucciones a los miembros de su familia, es decir, que ellos también recibirían solo un pedazo de pan por persona. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dice: un día mi nieto Anas Ahmad vino llorando y diciendo que un pedazo de pan no llenaba su estómago. Dije que aún así solo iba a darle un pedazo de pan, pero si un pedazo de pan no llenaba su estómago, entonces podía darle la mitad de un pedazo y la otra mitad a él. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dijo: además, de esta manera me conformaré con la mitad de un pedazo de pan y él tendrá una porción y media de pan para comer. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu también dijo: cuando la restricción de una sola pieza de pan se levante para los huéspedes, entonces aumentaré la cantidad por persona para los miembros de mi familia. Sin embargo, mientras continúe la restricción de un pedazo de pan para los huéspedes, deben darle la mitad de mi pan. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu afirma que con la gracia de Allah el Todopoderoso las condiciones mejoraron más adelante, no solo en relación al estado de los cultivos de los campos en Sindh, sino que Allah el Todopoderoso también permitió otras vías de ingresos y esta restricción de una pieza de pan por persona se eliminó posteriormente. Su yerno Mirza Wahid Ahmad Sahib escribió: una vez viajaba a Bukhara y Samarcanda. En relación a esto, Mirza Anas Ahmad Sahib dijo: cuando estés allí, debes visitar la tumba del imam Bukhari, orar por él en mi nombre y transmitirle mis saludos. Esto se debía a su amor por el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que la persona que ha recopilado y proporcionado el tesoro de los dichos e incidentes del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam hace cientos de años merece que oremos por él, le transmitamos nuestros saludos. El doctor Nuri Sahib escribe: en todas mis experiencias con él, ya que tuve la oportunidad de verle en muchas ocasiones, observé que cualquier tarea que se le encomendara la completaba con gran entusiasmo, completaba sus tareas con gran devoción, continuidad, diligencia y pasión.
Dice, a pesar de su debilidad por la enfermedad, le he visto traducir libros del Mesías prometido, alayhi salam, en su portátil en el hospital. Escribía durante horas en el ordenador y sus compañeros le ayudaban con las referencias del Sagrado Corán y los libros del Mesías prometido, alayhi salam. Con frecuencia solía decir que su único deseo era completar la tarea que el Jalifa actual le había confiado con la ayuda de Allah el Todopoderoso. Nuri Sahib escribe, también tenía una memoria excelente, era un verdadero enamorado de los hadices y del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Solía narrar los incidentes del Mesías prometido al Islam y de los califas con tal pasión y de forma tan amena que lograba cautivar el corazón del lector. Mientras narraba los incidentes, sus ojos se llenaban de lágrimas y su tono se volvía emocional. También fue una persona muy paciente. Nuri Sahib escribe, siempre demostró paciencia y coraje en todo tipo de circunstancias complejas, soportaba todas las dificultades con valentía. Debido a su enfermedad no podía sostener una taza de té ni darse la vuelta en la cama. Sin embargo, siempre continuó haciendo su trabajo y cumplió sus responsabilidades con gran devoción. Nunca hubo una queja por su parte, estuvo conforme con la voluntad de Allah el Todopoderoso. Nuri Sahib dice además, saludaba a todos los invitados con alegría y con una sonrisa. Esta era una de sus grandes cualidades. Vino a visitarme un día antes de ser admitido en el Tahir Heart Institute. En su rostro se reflejaba el extremo dolor debido a su enfermedad. Sin embargo, decía con una sonrisa que su final estaba cerca y que estaba yendo al encuentro de su Señor. Además, en relación con la gratitud, Nuri Sahib escribe que su sentido de agradecimiento y gratitud eran muy grandes. Dice, en 2 ocasiones me dijo con benevolencia que nunca podría pagarme por la sincera amabilidad que le había mostrado y con la que le había cuidado. Nuri Sahib dice además, mientras expresaba estos sentimientos, me dio el diario de Khalifatul Masih III, rahimahullah, en el que Hazur había escrito sus sueños. Del mismo modo, también me dio un abrigo que había pertenecido a Khalifatul Masih III. También fue muy amable con el equipo médico. He visto personalmente la biblioteca de su habitación y Nuri Sahib también ha escrito. Las estanterías de las 4 paredes están llenas de libros hasta el techo. Contienen libros relacionados con la ciencia, la economía y diversos temas que él dijo haber leído personalmente. Nudrat, la hija del difunto Mir Daud Ahmad Sahib, dice, cuando supe de su fallecimiento, reviví muchos recuerdos antiguos en mi corazón y en mi mente, y también los recuerdos de Hazrat Khalifatul Masih III, rahimahullah. Ella dice, en la boda de mi hija, organizando los preparativos, entré en la carpa antes de la hora prevista y vi que el hermano Anas ya estaba allí, sentado y llorando. Me sorprendió que estuviera allí tan temprano. Al verme dijo que ese día echaba mucho de menos a mi padre, el difunto Mir Daud Ahmad Sahib, y por esa razón había venido para rezar por ti. Su sobrino Amir Ahmad escribe, en tiempos de felicidad y tristeza, siempre fue un padre que mostraba mucho amor. En todas las familias hay altibajos, pero, sin embargo, siempre perdonaba como si nada hubiera ocurrido. De hecho, si tenía la sensación de que a alguien le molestaba o le dolía algún consejo suyo o cualquier orientación que proponía, se disculpaba y buscaba el perdón de esa persona al día siguiente, aunque se tratase de algún consejo de carácter virtuoso. Muniruddin Shamal Sahib, Wakil Tasnif, afirma que
me reuní con él en muchas ocasiones y siempre era muy amable y cariñoso, a pesar de que era mayor que yo en cuanto a edad. Nunca mencionó esta circunstancia ni su superioridad en cuanto a conocimiento. Afirma además: desde que empecé a trabajar con él en relación a los trabajos relacionados con el tasnif, su ayuda me pareció muy útil, muy buen consejero y colaborador. Cada vez que se le asignaba una tarea, la realizaba con inmensa diligencia y esfuerzo. De hecho, decía: continúen dándome más trabajo, cuanto más trabajo tenga durante mi enfermedad, mejor. Tenía una relación muy sincera y de máxima lealtad con el califato. Cada vez que hablábamos sobre el trabajo, me pedía que saludara de su parte a Hazur y siempre preguntaba si había algo relacionado con su trabajo que le hubiera disgustado a Hazur. Siempre estaba preocupado por no disgustar al califa actual. Shams Saab además escribe: cada vez que se le asignaba un trabajo desde mi oficina, hacía todo lo posible para hacerlo lo antes posible, con mucha alegría, a pesar de su enfermedad. Tuvo la oportunidad de ofrecer algunos servicios notables en lo que respecta a la traducción de algunos libros del Mesías Prometido al Islam en inglés. Fue capaz de hacer excelentes traducciones de algunas partes de Brahine Ahmadiyya. Siempre que nuestro equipo finalizaba una traducción, teníamos en cuenta sus opiniones. Cada vez que recibía una instrucción, cualquier instrucción que recibiera a través de mí, a través de Wakalat Tasnif, diciéndole que era una instrucción del califa actual en la que se pedía su sugerencia u opinión, lo hacía de forma muy detallada y amena. Ciertamente era un erudito y poseía un enorme conocimiento del que ahora la Jamaat queda desprovista, y ojalá Allah el Todopoderoso siga creando más eruditos. Una de sus cualidades, mencionada por muchas personas, incluidos los misioneros, y también mencionó Shams Sahib en la siguiente: tenía un inmenso respeto por los misioneros. Esta fue una de sus principales cualidades. También los guiaba intelectualmente. Hafiz Muzaffar Ahmad Sahib, Nazir Islah Irshad Muqami Additional Rabuar, declara: Mia Sahib poseía muchas cualidades: piedad, amor de Dios, amor por el Sagrado Corán, amor por el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, sencillez, cortesía y compasión fueron sus cualidades más destacadas. Junto con el cumplimiento de los derechos que se deben a Allah, fue siempre consciente de que se debían cumplir los derechos de la humanidad. Cuidaba mucho a los pobres y a los necesitados. Nunca rechazaba a una persona indigente, hasta el punto de que si tenía que pedir un préstamo para ayudarle, lo hacía. Hafiz Sahib escribe: era una persona con un gran interés en adquirir conocimiento. Trabajó muy duro en este sentido. Hafiz Sahib dice: una vez me dijo que había completado una primera ronda de lectura de todos los libros del Mesías Prometido del Islam durante sus vacaciones, después de su examen del Matric, que es el bachillerato de Pakistán, que se completa después del 10º curso. A mí también me lo mencionó, y de hecho, en una ocasión me escribió en una carta que había completado la primera lectura de todos los libros del Mesías Prometido al Islam cuando tenía 15 o 16 años. Hazrat Hafiz Sahib escribe también: amaba verdaderamente al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y por tanto tenía un especial cariño por el conocimiento de los hadices. De hecho, sentía tanto amor por este tema que a través de su amor y estudios personales desarrolló tal competencia en el idioma árabe que además de los hadices leía las traducciones y los comentarios en árabe. Tras los exámenes de bachillerato estudió Sahih Bukhari con Hakim Khurshid Sahib. Más adelante, siendo profesor de universidad, solía haber aparcado su coche en la casa de Hakim Sahib por las mañanas. Antes de ir a trabajar, iba a su trabajo después de estudiar los hadices con Hakim Sahib. Además, dice, después estudió Sihah Sitta y leyó varios libros de temas relacionados con los hadices por su propio interés personal, y hasta sus últimos suspiros no dejó de ser un alumno. Conservaba los libros de los hadices en su biblioteca como un preciado tesoro de mucho valor, junto a otros libros importantes, pero difíciles de conseguir, y desde este punto de vista su biblioteca particular era incomparable, como lo era él mismo. Tenía tanto interés por el conocimiento de los hadices que tenía tratados relacionados con los conceptos fundamentales como
ilm al-rijal, ilm al-usul, los estudiaba con detenimiento y solía debatir sobre tales conceptos durante las discusiones intelectuales. Establecí un consejo de miembros, la Fundación Nur, con el objetivo de traducir el Saesita y los hadices, puesto que quería que se tradujeran al urdu con comentarios. En este sentido, Hafiz Muzaffar Sahib escribe: Mia Sahib también fue nombrado miembro del mismo y, a pesar de sus compromisos de trabajo, emprendió la tarea de traducir Musnad Ahmad bin Hanbal en urdu por su propia cuenta, y aunque el trabajo era más largo y difícil a pesar de todas sus demás ocupaciones y de su enfermedad, prosiguió incesantemente con su trabajo y consiguió traducir un incontable número de hadices. Este servicio prestado será recordado siempre. Hafiz Sahib continúa escribiendo: su inmenso amor por los hadices sobresalía durante el sagrado mes de Ramadán, en el que solía leer Darsul Hadith, charlas sobre los hadices, que por lo general consistían en diversos temas sobre el carácter del santo profeta sallallahu alayhi wa sallam. Solía preparar las charlas con gran esfuerzo y diligencia, seleccionaba el material más inusitado y especial y después lo presentaba. Su voz transmitía pasión y exuberancia. Solíamos escuchar especialmente sus charlas durante el mes del Ramadán. El estilo de sus charlas era muy bello. Ofrecía sus charlas con tanta pasión y amor que daba la sensación de que la persona se trasladaba por unos instantes a la primera época del Islam. También tuvo el honor de pronunciar discursos en los jalsas de Rabwa durante varios años. Shamim Parvez Sahib, el Naib Wakil Waqfe, escribe: un incidente de Mirza Anas Sahib, de su ferviente amor por el califato, ha quedado grabado en mi mente. Dice: durante las elecciones del cuarto califa, yo era el presidente del distrito de Jang y se me asignó la tarea de custodiar los alrededores del mihrab de la mezquita Mubarak. Cuando se anunció en la mezquita de que Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullahu Ta'ala había sido elegido como cuarto califa, vi a Mirza Anas Sahib caer en postración de gratitud en el suelo de ladrillos abrasadores a pesar del fuerte calor del mes de junio. El doctor Iftihar de Londres dice: era la devoción personificada. Nunca dejó de venir a la oficina y se dedicó a la publicación y la traducción hasta su último aliento. Además, dice, traducía con mucha atención y a veces se pasaba días enteros intentando encontrar los modismos correctos. Su nivel de obediencia era del más alto grado. Khalid Sahib, del Departamento de Lengua Rusa de Londres, escribe: cada vez que Mia Sahib me viene a la mente, siento que su persona era la encarnación de un dicho del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice: buscar el conocimiento desde la cuna hasta la tumba. Mia Sahib tenía un deseo por obtener todo tipo de conocimiento, nunca desaprovechó ninguna oportunidad para aprender o descubrir algo nuevo, y su tema favorito era el estudio y el conocimiento de los hadices del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Asimismo, le interesaba mucho el conocimiento de las lenguas y disfrutaba aprendiendo. Luego dice: era muy hospitalario y cordial. En el año 2005, cuando Rustum Hamad Wali Sahib, el presidente de la Jamaat de Rusia y Muallim en Moscú, fue a Rabwa para preparar la traducción del Sagrado Corán en lengua rusa, tuve la oportunidad de trabajar con él. Rustum Sahib se alojó en la casa de invitados de Tehrik-e Jadid en aquellos días. Un día, en el transcurso de una comida, Rustum Sahib solicitó algo que le gustaba, pero no se había terminado. Cuando Mia Anas Sahib lo supo,
me llamó de inmediato y me dijo: Rustum Sahib es nuestro querido huésped y nuestra principal responsabilidad es cubrir todas sus necesidades. Después sacó dinero de su bolsillo y me dijo que comprara todo lo que pidiera y que si necesitaba algo en el futuro se lo dijera personalmente. Le dije que todo estaba organizado y listo, pero aún así Mia Sahib preguntaba siempre por él. Muhammad Salik Sahib, el misionero de Birmania, dice: hay un relato de un estudiante de Sri Lanka que realmente me conmovió. El estudiante llamado Munir Ahmad había venido de Sri Lanka a estudiar en Jamia y ahora está sirviendo como misionero en ese país. Durante su estancia en Jamia se puso muy enfermo debido al intenso calor. Muy preocupado por su salud, Mia Sahib venía día y noche al hostal para preguntar por él, como si se tratase de uno de sus familiares más cercanos. En aquellos días Mirza Anas Ahmad Sahib era el director de Jamia. Shamsad Sahib, un misionero de Estados Unidos, escribe: siempre intentaba inculcar a los misioneros la pasión por el tabligh. Tenía un gran entusiasmo por aprender a menudo y decía a los misioneros que debían estudiar de forma regular. En su oficina siempre tenía un montón de libros encima de su mesa, solía leer Sahih Bukhari y tenía debates muy intelectuales con los misioneros que visitaba. Shahid Mahmud Sahib, un misionero de Ghana, escribe: tuve la oportunidad de trabajar con Mia Sahib como editor de la sección inglesa de la revista mensual Tehreek HD durante más de 12 años. He tenido el honor de aprender mucho de él. Rebosaba de amor por el Mesías prometido al Islam y de amor y obediencia hacia el Jalifa. Sus ojos se llenaban de lágrimas cuando se mencionaba el nombre del Mesías prometido alayhi salam. Siempre que traducía libros, especialmente Brahine Ahmadiyya, Chusma Cheshma Arya y Mahmud Kiamin, me sentaba a su lado en la oficina. En muchas ocasiones me llamaba a su casa para que le ayudara con las traducciones. Nunca se preocupaba por coger días libres o trabajar después de las horas de oficina. Solía quedarse a trabajar en la oficina hasta muy tarde. A pesar de ello, continuó cuidando de mi hospitalidad y mostrándome un gran afecto. Me asignó la función de dirigir la oración de Zuhr en la oficina. Allí todos los empleados podían venir a ofrecer sus oraciones. Cuando rezaba sus oraciones sunnah, era algo digno de ver, ya que ofrecía sus oraciones con un gran placer y deleite. Trataba a sus trabajadores con mucha amabilidad. Un día llegué a la oficina, a pesar de encontrarme muy enfermo, insistió en que fuera a casa a descansar durante 6 días. Y sin embargo, él iba a la oficina incluso estando enfermo o trabajaba desde casa. Ayaz Mahmud Khan Sahib, un misionero que trabajaba en Wakalat Tasnif UK, dice: he aprendido mucho de él en términos de cómo trabajar. Viendo cómo ha traducido con tanta pasión libros del Mesías prometido al Islam, le pedía ayuda con la traducción de cualquier parte complicada a la que me enfrentaba, y él resolvía mis problemas y compartía sus experiencias. Ponía mucho énfasis en que no es suficiente usar meramente traducciones literales del diccionario y que también es necesario comprobar que cada palabra elegida no hace inferior el estatus del Mesías prometido alayhi salam. Si una traducción literal no es adecuada, entonces se debe usar otra palabra que transmita el significado verdadero. Tenía tanta pasión por su trabajo como traductor que no paraba ni estando enfermo. Me dijo en varias ocasiones durante sus días de enfermedad: mi ritmo de trabajo ha bajado debido a mi enfermedad. Cuando me siento no soy capaz de trabajar tanto como quisiera y me canso. No obstante, todavía me siento 6 o 7 horas y continúo mi trabajo. De hecho, le he visto trabajar continuamente de 12 a 13 horas y a veces incluso 15 horas. Ayaz Sahib escribe también:
Cuando fuimos a Rabua, Mia Sahib impartió algunas clases con nosotros. En ese tiempo, e incluso cuando le vi después, nos dijo: debéis leer algo de literatura y tener el hábito de leer todo tipo de libros. Uno no debe solo leer libros sobre asuntos religiosos, también deberíais leer filosofía, literatura y novelas. De esta manera ampliaréis vuestro conocimiento y vuestros recursos lingüísticos. Además me decía, sobre todo, es mucho más necesario para vosotros porque estáis trabajando en traducciones. Dice además, una vez le pregunté cuál sería la traducción en inglés de una palabra complicada. Mia Sahib pensó un rato y después me dijo 2 o 3 posibles traducciones. Después le dije que en un sitio Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib había traducido la palabra al inglés de tal manera. Expresó su alegría diciendo que es absolutamente correcto, esta es la traducción correcta. Sentía un gran respeto y consideración por Hazrat Chaudhry Sahib, diciendo que él tenía un vocabulario muy bueno y que debería usar aquella palabra. Luego Ayaz Sahib dice: he notado que Mia Sahib consideraba que su conocimiento y entendimiento no eran nada comparados a los del Jalifa del actual. Si él tenía una opinión y yo le decía que el Jalifa, refiriéndose a mí, había dicho otra cosa, inmediatamente respondía diciendo: eso es absolutamente correcto y yo estaba equivocado, lo que ha dicho Azur es correcto. De esta manera me aleccionaba que una vez que el Jalifa ha dicho algo, todo lo demás es fútil y solo la opinión expresada por el Jalifa de la época es la correcta y es obligatorio para todos cumplir con esto. Sheikh Nasir Sahib, quien trabaja aquí en el departamento de lengua rusa, dice: pasé 16 años con Mia Sahib en Wakalat Ishad, aprendí mucho de él. Era siempre muy amable y compasivo conmigo y nunca me hizo sentir como un subordinado. Si alguna vez yo sentía que mis padres ya no estaban vivos, decía que le debería de considerar a él en su lugar. Escribe además: siempre era cortés con todos sus empleados. Si me regañaba algo debido a un error mío, lo recordaba y al día siguiente me preguntaba: ¿me has perdonado por eso? Yo le decía: Mia Sahib, tan siquiera sentí que me regañaba. Si se enfadaba, estaba callado y sabíamos que Mia Sahib estaba enojado por algo. Cuando su teléfono sonaba por otro asunto al cabo de un tiempo, luego ya no guardaba nada en su corazón. Siempre que Hazrat Khalifatul Masih le asignaba una tarea, tenía una reunión con los empleados relativos a ese trabajo para planear una estrategia de cómo proceder, escogería la tarea más importante y haría todo lo posible para completar la tarea desde casa a pesar de cualquier enfermedad. Si tenía dificultades para ir a la oficina, llamaría a los empleados a su casa y la usarían como oficina. No tenía ningún concepto de descanso o vacaciones. A menudo estaba ocupado con el trabajo de traducción, incluso mientras estaba acostado en su cama. Muchas veces sentaba conmigo en la bicicleta y venía a trabajar. Zahid Mahmud Majid Sahib, quien trabaja en el departamento de Ishat, escribe: tuve la oportunidad de servir junto al respetado Mia Sahib. Era un piadoso entusiasta del califato. Siempre que quería mandarle un fax a usted, aquí se está dirigiendo a mí, se sobrecogía con mucha emoción. Estaba siempre ansioso por completar cualquier trabajo encomendado por mí. Se preocupaba si su salud no le permitía trabajar. Mahmud Majid Sahib dice: Majid Sahib me sometió a una operación de piedras en el riñón en el hospital Fazle Umar. Luego dice: mi padre me informó de que Mia Sahib estuvo caminando fuera de la sala de operaciones de un lado a otro orando hasta que la operación terminó. Muhammad Din Bhatti Sahib, que trabaja en el departamento de Ishat, escribe: tuve la oportunidad de trabajar con él desde 1995
hasta su fallecimiento. Mia Sahib siempre respetaba a sus trabajadores. Siempre que llamaba a alguien para trabajar, le decía que se sentara en la silla antes de explicar el trabajo. Si se enfadaba con uno de sus trabajadores, después de un rato mostraba afecto a ese individuo, incluso hasta el punto en el que buscaba su perdón. Dice más adelante, en una ocasión Mia Sahib me pidió que realizara una tarea particular, sin embargo yo respondí negativamente. Aunque era un error por mi parte, Mia Sahib ignoró mi error y solo dijo que no debería de haber respondido de tal manera. Entonces dice, por un tiempo, debido a mi dolor de rodillas, no era capaz de llegar a la oficina a tiempo y por lo tanto en la lista de asistencia aparecía que llegaba tarde. Un cierto número de llegadas tardías equivalen a un día de ausencia. El mismo Mia Sahib le mandó una recomendación a Wakil el-Ala Sahib que debido a mi dolor crónico mis tardanzas no deberían tenerse en consideración. Escribe después, Mia Sahib se encargaría especialmente de los estudiantes pobres, aquellos que estaban desempleados y de las viudas. Compraba libros y uniformes escolares para los estudiantes pobres, escribía cartas de recomendación a cualquiera que estuviera desempleado. Esanullah Sahib, un misionero sirviendo en Ghana, escribe, he tenido la oportunidad de trabajar con él en Wakalat-e-Irshad durante 9 años, estaba lleno de amor y respeto por el califato, inyectaba ese amor en los corazones de los que trabajaban de la manera más excelente. En una ocasión me llamó a su oficina y me pidió que me sentara. Me dijo, estoy escribiendo un fax a Hazur que debe ser enviado inmediatamente. Seguidamente empezó a escribir el fax. Al escribir las palabras, Hazrat Khalifatul Masih James, el quinto califa, ayadullahu, paró y se fijó por unos minutos en esas palabras. Después empezó a narrar de una manera apasionada y emocional incidentes relacionados con el califato. Dice, además, mostraba un nivel asombroso de amabilidad a sus subordinados y nunca dejaba que nadie se quedara de pie cuando venían a verle. A pesar de su extrema enfermedad y su estado de debilidad, siempre se mantuvo alegre. Si alguna vez regañaba a alguien, se pasaba los próximos días animándole, tanto que la persona se sentía avergonzada. Además, este rechazo significaba simplemente que levantaba la voz pero sin palabras duras ni comentarios dolorosos. Si alguna vez vio a alguien siendo demasiado estricto en el ejercicio de sus funciones, expresaba su disgusto por ello. Muhammad Talha Sahib es profesor en el departamento de Jamia, especializado en el estudio de los hadices. Dice, Sayyid Fahad Sahib y yo, que también es misionero, tuvimos la oportunidad de estudiar los hadices con Mirza Anas Sahib aproximadamente un año durante nuestra especialización. A pesar de sus otros compromisos y su enfermedad, él se esforzó al máximo para garantizar que no pasara ni un solo día sin que tuviéramos las clases de hadices. Un día que estaba extremadamente enfermo y no podía ir a clase, nos pidió que fuéramos a su casa para continuar las lecciones. Asif Owais, también misionero que sirve en Wakalat-e-Irshad, escribe, hace unos meses me dieron un cargo en la oficina de Wakalat-e-Irshad. Estos meses fueron uno de los momentos más memorables de mi vida. Siempre me cuidó con mucho cariño y amabilidad, a pesar de la diferencia de más de 55 años de edad. Entre nosotros esta diferencia no era más que un número. Su conversación siempre fue muy interesante y para relajar el ambiente de las reuniones solía hacer algunas bromas. Dice además, me asignaron su trabajo de traducción Musnad Ahmad bin Hanbal. A pesar de la edad y salud extremadamente débil, seguía teniendo una gran fortaleza para continuar su trabajo. Nunca tuvo dudas ni desánimo de cualquier trabajo se podía finalizar. Un estudiante de Jamia Ahmadiyya, Rabwa Muhammad Kashif, dice, visité a Mirza Anas Sahib en numerosas ocasiones durante los últimos meses debido a mi tesis sobre los secretarios privados del Califato Ahmadiyya. Por la gracia de Allah el Todopoderoso, él siempre dedicó su precioso tiempo con mucho amor. A pesar de su enfermedad, tuve con él entrevistas detalladas. Un día, en un tono muy emocional, dijo, un resumen de la experiencia de mi vida es que los esfuerzos y las luchas de uno no tienen ningún valor y todo lo que se tenga se debe únicamente a la gracia de Allah el Poderoso y a través del Khilafat.
Asif Ahmad Zafar de Rabwah dice, poco tiempo antes de su fallecimiento ingresó en el Tahir Heart Hospital y fui a visitarle. Llevaba una máscara de oxígeno y cuando me presenté, él mismo se la quitó y comenzó a hablarme. Luego le dije, en relación a su salud, Mia Sahib, Inshallah, Allah el Todopoderoso le otorgará su gracia. Él respondió, también es por su gracia si me llama hacia sí mismo. Al escuchar esto me quedé asombrado de que, a pesar de su condición, tenía total confianza en Allah el Todopoderoso y no estaba preocupado por la idea de la muerte. No hay absolutamente ninguna exageración en cuanto a lo que varias personas han escrito sobre su relación con el Khilafat, y de hecho su relación fue incluso más fuerte que eso, demostrándolo con acciones y ejemplos. Cuando Hazrat Khalifatul Masih IV Rahimahullah me nombró Amir Muqam y Nazir Ala, mostró completa obediencia al Amir y lo acató, y aunque yo era al menos 13 o 14 años menor que él, lo hizo debido a su obediencia hacia el Khilafat. Después de mi nombramiento, él continuó mostrando absoluta obediencia y devoción. Que Allah el Todopoderoso le conceda su misericordia y perdón, y que Allah el Todopoderoso también cumpla su deseo de lograr la gracia de Allah el Todopoderoso, que le otorgue un lugar en compañía de sus seres queridos y también permita que su progenie establezca un vínculo de lealtad con el Khilafat. Cuando falleció Mirza Ghulam Ahmad Sahib, tuvo un sueño que también mencioné en el sermón del viernes. Relató, la noche de antes de ayer, cuando Mia Sahib falleció, vi en un sueño que Mia Khurshid y Mia Ahmad iban a ver a Allah el Todopoderoso y se encontraron con el santo profeta sallallahu alayhi wasallam y el Mesías prometido alayhi salam. En ese momento deseé que Allah el Todopoderoso también me concediera la oportunidad de encontrarme con ellos, y así oré: oh Allah, llámame hacia ti. Allah el Todopoderoso respondió: adelante. Por lo tanto, se le concedió la cercanía de Allah el Todopoderoso, y Allah el Todopoderoso le comunicó que le otorgaba su perdón y misericordia, que Allah el Todopoderoso continúe elevando su posición y que su descendencia también sea justa y piadosa. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر